Las apariciones de la reina. El Palacio de Buckingham es la residencia oficial de la familia real británica desde 1837, fecha en la que la reina Victoria ascendió al trono y lo hizo su hogar. Desde entonces y hasta ahora el rey Carlos III, muchos miembros de la realeza han llevado su vida en los fines de este terreno, y algunos incluso en la muerte siguen habitando por estos lares. Mi nombre no es importante, solamente quiero que sepan en tantos idiomas como sea posible lo que sucede. Soy una persona de servicio de palacio, y lo he sido la mayor parte de mi vida. Si se supiera quién soy, o siquiera mi estación de trabajo, probablemente me cesarían o algo peor. Después de todas las sospechas que hay sobre la muerte de la princesa Diana, nos podemos hacer una idea de cómo procede la corona en esos asuntos. Por principio, en los fines de los lujosos pasillos de este palacio, se puede ver la figura fantasmal de un monje que camina con un paso lento por todos los puntos de Buckingham, ignorando las paredes edificadas en los siglos posteriores de su muerte. Sobre él se cuenta que murió mucho antes de que cambiaran los terrenos de ser un monasterio a un palacio. Los compañeros que lo han visto aseguran que pueden verlo como una persona normal, caminando claro como el día mientras hacen guardia en los pasillos. Lleva una capucha de color marrón y cadenas en manos y pies. Va gimiendo desde la terraza del palacio al interior. Muchos más son los que simplemente han escuchado los gemidos del ser y cómo arrastra las cadenas por los pisos de Buckingham. Se dice de él que era un monje que murió prisionero del monasterio que se erguía antes en el palacio. ¿Qué pecado cometió para que le hicieran eso? Nadie lo sabe realmente, pero se especula que seguramente fue una cuestión de origen carnal, ya que en esas afrentas eran las que se castigan con mayor severidad a los hombres santos, solamente superadas por la herejía. Otro de los espíritus que asolan los rincones oscuros de madrugada es del mayor John Wayne, que en vida fue secretario del rey Eduardo VII, quien supuestamente se quitó la vida en las habitaciones de este recinto al divorciarse y ser rechazado por los otros nobles de la corte. Todo esto no es raro, ya que en el castillo de Balmoral, sitio donde acaba de morir nuestra regente hace algunos días, y en el Windsor, que será su última morada eterna, hay numerosas apariciones también. Se cuenta que en Windsor especialmente hay al menos 25 fantasmas documentados, entre ellos el de Ana Bolena, reina consorte, y la reina Isabel I, llamada la Reina Madre, y quizás dentro de poco se contará con uno más. Incluso se decía que la reina Isabel II y su hermana la princesa Margarita vieron a su madre Isabel I en ese palacio. Uno de los guardias de esa zona me comentó que la reina madre podía vérsele en la biblioteca, además de que sus pasos entaconados se escuchaban por todos los pasillos de Windsor. Con esos antecedentes, la historia que les voy a contar ahora se hará más creíble. Perdonen si parece que estaba divagando en un principio, pero necesitaba establecer mis evidencias antes de lo que les voy a contar los deje en completo shock. He visto a la reina, pero ya no está viva. Mi relato inicia al día siguiente que anunciaran su fallecimiento. El silencio en Buckingham era tal que podrías haber escuchado cómo caía un alfiler, pero debíamos preparar todo para la llegada del féretro. Imagino que cada quien tiene diversas opiniones de ella y su familia,
pero yo puedo decir que en mi experiencia, aunque eran muy reservados, nunca dejaron de ser amables con nosotros, los encargados del servicio. Durante la primera noche luego de su muerte, me tocó la infortunada tarea de recorrer los pasillos infinitos del palacio. Se podía palpar la tristeza y la nostalgia, en todos menos en sus perros. La reina era famosa por tener numerosos corgis, un tipo de perros chaparritos y de color amarillo, todos descendientes de la primera perrita de la raza que le regalaron a los 18 años y que a lo largo de su vida sumaron alrededor de 30 mascotas. Los dos perritos actuales, Muik y Sandy, no se notaban que estuvieran sufriendo por la ausencia de la reina, que eran muy apegados a ellos, sobre todo luego de la muerte de su esposo y al tener que pasar mucho tiempo a solas debido a la pandemia. Ellos, al contrario, parecían tan felices como cuando se suponían al verla regresar de una larga temporada de viaje. No hice mayor alargada de eso. Después de todo, uno no le puede explicar a los perros que su dueño ha muerto. Total, iba pasando por la alfombra cuando llegué a la habitación de la reina, que aún conservaba algunas de sus pertenencias en espera de que el nuevo rey Carlos nos diera alguna indicación. Los perritos también estaban ahí, como era costumbre que se quedaran para evitar que sintieran demasiada la soledad de la monarca en los viajes que no se los podía llevar. Pasé de forma rápida, pero tuve que regresar para checar de nuevo que mis ojos no me estaban jugando una broma. Al pasar por la luz de la lámpara sobre las paredes con determinados sombríos pero lujosos, pude ver una especie de sombra vestida con el clásico corte de ropa de la reina. Sin embargo, se veía como una silueta recortada contra el fondo de la habitación. Pude notar que los perros miraban allí alegremente. Regresé para entrar al recinto y ver de cerca todos los rincones de la zona. No me cabía duda que la habitación tenía un ambiente pesado. El aire estaba lo suficientemente frío como para que tanto los perros como yo pudiéramos ver nuestro aliento. Me volví con cautela. Uno nunca sabe qué tipo de locos se pueden encontrar luego de un suceso como la muerte de un regente. Finalmente desistí cuando me di cuenta de que no había nada en la habitación más allá de los objetos cotidianos y los perros que se encontraban atentos a mi presencia y a la de la otra cosa que mis ojos mortales no podían divisar. Salí de ahí y seguí mi caminata sin poderme sacar de encima la sensación de que alguien estaba caminando detrás de mí. Pasaron las horas y tuve que ir a mi segunda vuelta por los aposentos. Era una noche especialmente silenciosa y oscura, ya que la luz de la luna penetraba de forma débil por los vidrios de las ventanas y la mayoría de los miembros de la casa real aún no habían llegado para estar presentes en los fúnebres finales. Volví a la habitación de los corgis y pude verlos echados, durmiendo plácidamente mientras la temperatura de la habitación había regresado a la normalidad. Caminé unos pasos más antes de darme cuenta que, al frente de mi visión, podía notar una sombra funesta en un vestido de falda larga y tacones. Pude notar el vuelo de su falda al meterse rápidamente a una de las habitaciones, que era la biblioteca del palacio, uno de los sitios favoritos de la reina. Apresuré mi recorrido y en un par de zancadas estaba en el umbral de la biblioteca. El aire estaba helado ahí también. Los pisos de madera crujían como si se tratara de alguna persona caminando, eligiendo qué libro le gustaría leer a plenas 3:30 de la madrugada. Dudaba de mis sentidos,
Pero mis peores miedos fueron confirmados cuando algunos de los estantes llenos de libros de la biblioteca dejaron caer sus tomos sin explicación alguna. Pareciera que alguien los estaba aventando al suelo a propósito. Esto con el deseo de que yo me espantara, como un jovencito o incluso niño jugando alguna broma pesada. Podía sentir mi corazón latir acelerado ante lo inexplicable, cuando me sorprendió ver a la luz de la biblioteca cómo se manifestaba la silueta de nueva cuenta. Sin dudarlo reconocí a la reina Isabel, pero no la podía haber visto en sus últimos sueños. Ya vencida por el paso del tiempo, pero de una dignidad aún imponente. La pude observar como ella se veía en las fotos de sus 18 años, sonriendo de forma amplia. Una muchacha que no había pasado por la vida entera con la responsabilidad de su reino sobre los hombros. Parpadeé con incredulidad. Enseguida el espíritu comenzó a reír divertido y avanzó a través de las puertas a las diferentes salas que existían en ese punto y su cuarto. A cada habitación ricamente decorada, podía observar cómo ella pasaba sin que le estorbara ningún material físico. En pocos minutos estaba de vuelta en el salón con sus perros. Ahora entendía a fondo por qué los corgis no tenían el menor rastro de tristeza. Ahí estaba ella, acariciando a sus perros preciados, llamándolos de forma cariñosa por sus nombres y tratando de jugar con ellos, pese a que estaban bastante cansados por la hora y no parecían tener muchas ganas de levantarse. Era una escena que no quise detener. Solamente la guardé dentro de mí en secreto, y una vez visto que era el espíritu de la regente el que se manifestaba, regresé a acomodar los libros de la biblioteca. Después regresé a mi puesto para contemplar las horas que quedaban para la guardia. El fenómeno se repitió a lo largo de los 2 días siguientes. Ahora la encontraba en la cocina haciendo escándalo con las ollas. En los salones de recepción de la corte, imitaba los gestos que en vida la caracterizaron como una monarca llena de dignidad fiera. Conforme el palacio se fue llenando de invitados y de la familia real de nueva cuenta, las apariciones cesaron de a poco. Ahí sí los perritos se veían tristes y desganados, como que la vida se les había ido por la falta de contacto con la reina. Ya no me sentía a gusto en ese sitio después de lo que pasó. Así que adelantando mis movimientos a los sucesos, pedí mi cambio a Windsor, cosa que me ofertaron sin mayor escándalo por los años de servicio que tengo en Buckingham. Creo que tanto ellos como yo entendíamos que solamente quería servir a la reina, incluso si era en su última morada. Pasaron los días y el 19 de septiembre llegaron 800 invitados a celebrar el último homenaje de Isabel II en la capilla de San Jorge. Pude ver a los mandatarios de varias naciones reunirse para uno de los funerales de estado más importantes de la historia reciente. Ahora ella descansaba pacientemente junto a su marido, el príncipe Felipe, que la esperaba en su sepultura provisional a la espera que ella lo acompañara. Ella era la 11ª monarca enterrada en esa capilla, junto a los restos de su padre, madre y hermana Margarita. Esta residencia que la reina utilizó en sus últimos años debido a que era mucho más tranquilo que Londres, se encuentra en Sandringham, Escocia, siendo uno de los castillos ingleses desde los cuales los monarcas habían mandado desde hace unos 1000 años, pero que debido a la distancia con la ahora capital de Inglaterra, se la pasaba deshabitado, al menos por los vivos.
Desde el primer día que me cambiaron para acá, pude ver al fantasma de un hombre vestido con ropas de la realeza casi renacentista, muy enojado, caminando por los pasillos de las más de 1000 habitaciones de Windsor. Sus pisadas sonaban altaneras, junto a lamentos al arrastrar una de las piernas por todas las salas. Uno de los compañeros con mayor antigüedad mencionó que seguramente era Enrique VIII. Además de él, otro de los monarcas famosos por sus jugarretas es el rey Jorge III, que desde el primer día de su muerte comenzó con sus andanzas paranormales. Los registros antiguos rezan que el mismo día que falleció, a la noche, llamó a los guardias desde la habitación donde era confinado en sus ataques de locura. Ellos, confundidos, acudieron a verle, solo para que entonces el espíritu juguetón del regente les saludara desde las baldosas inferiores del palacio, solamente para desaparecer en el aire. Esa broma aún no las juega Jorge. No son pocas las personas del servicio que lo han visto desde las ventanas llamando con su mano, y al acudir alarmados a ver quién se ha colocado en las instalaciones casi deshabitadas, se dan cuenta que ni ojos humanos ni cámaras han detectado ningún tipo de hechos paranormales. En este sitio había mucha más actividad, ya que tuve que seguir ruidos extraños al sótano, donde me encontré con una figura brillante, una silueta de una mujer con un vestido antiguo que pude identificar como una de las reinas que había habitado esas losas, pero no pude verle el rostro antes de que desapareciera, de forma que no pude saber de quién se trataba. Aquí todo ese tipo de vivencias eran tan normales que para los guardias que eran mis compañeros no era una cosa anormal que les contara mis experiencias. Tampoco se veía como un tabú. Me sentí más como en casa en estos días por la zona que los 10 años que llevaba trabajando para la familia real en el otro palacio. De uno de los únicos espectros que me advirtieron fue de Erne, un espíritu con el que nadie querría toparse al ser predictor de desgracias, ya que él en vida era el cazador favorito de Ricardo III. El monarca lo favoreció cuando Erne lo salvó de la cornamenta de un ciervo que estaba cazando en el bosque real. Como lo llenaban de favores, el resto de los sirvientes le tuvieron envidia. Planearon acusarlo de robo para que el propio rey lo desterrara o algo peor. Pero como el monarca no creyó en el ardín, no realizó acción alguna. Por ello, se ensañaron más con él. Lo humillaron tanto que el pobre hombre finalmente acabó con su propia vida al colgarse una cuerda atándosela al cuello y a la rama de uno de los árboles de su amado bosque. Apeó al caballo que estaba bajo sus piernas y enseguida pereció estrangulado. El caso fue tan famoso que a lo largo de los años incluso fue incluido como personaje en una de las obras de teatro de Shakespeare, el cual lo nombra como la figura fantasmal cornada que protege de forma fiera el bosque real de todos los intrusos, sean mortales o no. Sobre ello, la reina Isabel II nunca negó la existencia de las apariciones. Al contrario, contrató equipos cazafantasmas para que pudieran averiguar sobre los entes que paseaban por los recintos. De forma que es de ellos y de los relatos del resto de personal que me pueden dar una idea del por qué ella se había presentado primero en Buckingham y de forma posterior en su castillo favorito, donde podría acompañar a todo el tropel de apariciones que, más que darle miedo, la hacían sentir en casa.
en un ambiente lleno de fantasmas simpáticos. Claro, ella podía decir lo que quisiera, pero a nosotros se nos prohibía tajantemente hablar del tema, fuera de los muros de los palacios. Creo que era más una cosa que tenía que ver con la privacidad de la reina, que propiamente con ella que no le gustaran los cuentos de terror. La misma noche de su entierro lo pude comprobar. Como era mi trabajo, comencé con mis rondas por las distintas salas del interior del palacio, donde las apariciones de seres transparentes, el escuchar lamentos y pasos como los que me habían advertido los otros no me decepcionaron. Lo que sí me sorprendió fue escuchar pasos como de perros, de muchos rasguñando de forma amable con sus patitas las losas milenarias de roca de Windsor. La curiosidad tomó lo mejor de mí, de forma que me dirigí al origen de esos ruidos. Poco a poco, además de esas patitas, escuchaba el sonido de su aliento, algunos pequeños gruñidos, y ya para salir de los jardines reales pude ver una imagen que quizás choque con las teorías de la conspiración que se existe sobre la reina. En medio de un campo de pasto levemente iluminado por la luna, pude ver a la misma muchacha del otro palacio, feliz, rodeada de sus decenas de perros corgi, que seguramente los había estado esperando por años hasta que los alcanzó en el más allá. No pude evitar que me salieran lágrimas de los ojos al ver esa postal tan alegre y llena de nostalgia al mismo tiempo. El semblante de su majestad me convenció que quizás ese era el único deseo que realmente tuvo a lo largo de su vida, la única voluntad lo suficientemente fuerte como para hacerla regresar del descanso eterno, a moverse por lo que nos quede de humanidad entre los pasillos de Windsor, conviviendo con todos sus amados corgis. Me fui de ahí antes de que ella me pudiera ver, quizás interrumpiendo su felicidad y alzando su furia. Uno nunca sabe con los espíritus. Me di cuenta de que no estaba alucinando todas estas cosas porque algunos de los otros guardias mencionaron a la hora del descanso haber presenciado a un nuevo integrante de las filas de fantasmas reales de ese castillo. La verdad es que todos estamos muy satisfechos con eso, incluso felices de poder seguir viendo a nuestra querida Isabel, incluso si era desde el más allá del umbral de lo inevitable. Amigos que nos escuchan del otro lado de la pantalla, espero les haya gustado este relato un poco diferente a lo que están acostumbrados a escuchar. Por favor, déjenme su opinión en la caja de comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.